Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver qué es el andamiaje de Lev Vygotsky. Si bien recordamos que Brunel lo utiliza en su teoría, el creador y padre es Vygotsky. Exactamente qué voy a explicar, qué es, cuál es su concepto y cuál es su aplicación a la hora de enseñar dentro de la teoría de Vygotsky. ¿Sí? Bien, primero vamos a ver el concepto. ¿Qué es? Dice, es una interacción entre un sujeto más capacitado y otro menos capacitado, en la que el objetivo es el de transformar al novato en experto. Entonces, es una interacción entre un sujeto más capacitado y uno menos capacitado, en la que el objetivo es transformar al novato en experto de un conocimiento, ¿sí? Porque a veces hablamos en generalidades. Estamos hablando de, por ejemplo, matemática. Un sujeto más capacitado en matemática y uno menos capacitado. Perfecto. Vamos a esto, a contextualizarlo en su teoría, donde él dice, tenemos un sujeto en la zona de desarrollo real. Y hablamos de real, ¿qué significa? Esto se refiere a lo que el alumno sabe en ese momento en que se le va a enseñar. Es decir, lo que sabe, sus conocimientos previos a la enseñanza. El desarrollo psicosocial en ese momento, actual, etc. Luego, este sujeto lo vamos a ver en la zona de desarrollo próximo. ¿Por qué próximo? Porque acá vamos a ver al docente. ¿Cómo? Como guía, como facilitador. Vamos a ver la didáctica. Acá tenemos todas las herramientas de la didáctica en el proceso de enseñanza, ¿sí? Bien, vamos a recordar algo. Acá se va a dar el andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? ¿Recuerdan ustedes en la construcción que cuando es muy alta se coloca un andamio para poder pintar, para poder ir construyendo? Es como una escalera de caños metálicos. Bien, acá va a estar el docente como andamio, como andamiaje en el proceso de enseñanza. Y esta ayuda, esta guía que proporciona el docente tiene dos características muy importantes. La primera tiene que ser temporal, o sea, no puede ser algo constante siempre, porque si no el niño o sujeto de aprendizaje no va a lograr la autonomía, la independencia para la aplicación de esos conocimientos. Y tiene que ser ajustable. Es decir, yo no puedo enseñar menos ni puedo descontextualizar y enseñar más. Tengo que ir desde lo que el alumno trae hacia la zona de desarrollo próximo, que es lo que puedo ayudar a que el alumno construya. ¿Sí? Recuerden que el enfoque siempre es constructivista. Y finalmente tenemos al mismo sujeto en la zona de desarrollo potencial. ¿Por qué potencial? Porque está potenciado, o sea, perdón, lo que el alumno puede alcanzar, ¿sí? Lo que puede alcanzar solo, o sea, de forma independiente
y autónoma, ya que el docente ya lo guió para que él aprenda, ¿sí? Bien, recuerden que todas las estrategias que utiliza el docente para que el alumno construya ese aprendizaje es lo que llamamos la didáctica, tanto general como la didáctica específica. Bien, si te sirvió el contenido, recuerda que toda la teoría completa de Lev Vygotsky y también varios resúmenes las encuentras en el canal Aprendemos de Todo. Para contactarnos para clases online o consultas, puedes hacerlo en nuestro mail, aprendemosdetodo123@gmail, o por nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Si te sirvió, por favor, regálame un me gusta, invítame a un café y comparte. No olvides suscribirte. Muchas gracias.